Bueno, ahora vamos a ver de dónde viene el método de diferencias de temperatura media logarítmica. Al principio se mencionó que la diferencia de temperatura entre los fluidos caliente y frío varía a lo largo del intercambiador de calor y resulta conveniente tener una diferencia de temperaturas medias, una de temperaturas medias logarítmica delta Tm, para usarse en la relación que decimos que Q es igual a un coeficiente de transferencia de calor multiplicado por el área por la diferencia de temperatura. Con este fin de desarrollar una relación para la diferencia de temperaturas promedio equivalente entre los dos fluidos, consideres un intercambiador de calor de doble tubo que tenemos aquí. Y el flujo es en paralelo, quiere decir que tanto el fluido caliente como el fluido frío entran del mismo lado. Nótese que la diferencia de temperatura delta T entre los fluidos es grande a la entrada. Aquí tenemos la diferencia de temperaturas grandes, delta T1, pero va disminuyendo en forma exponencial hacia la salida. La temperatura del fluido caliente decrece y la del frío aumenta a lo largo de este intercambiador, pero la temperatura del fluido frío nunca puede sobrepasar la caliente sin importar cuánto tiempo pase dentro del reactor o qué tan largo sea dicho intercambiador de calor. Entonces, bueno, lo que tendríamos primero que hacer para deducir de dónde viene la temperatura media logarítmica sería aplicar la cantidad de calor que vamos a tener en cada uno de los fluidos. ¿Qué tanta cantidad de calor tenemos en el fluido caliente y qué tanto calor va a absorber el fluido frío? ¿Sí? En este caso, el fluido caliente, calor, vamos a tener que sería Q va a ser igual a negativo, porque va a ser un calor que va a estar saliendo multiplicado por la masa del fluido caliente por el Cp del fluido caliente por la diferencia de temperaturas. ¿Cuál sería la temperatura? Para que fuera positivo y para que este siga siendo negativo, vamos a tener que sería primero la temperatura de salida, sería TH de salida menos TH de entrada. Entonces aquí tenemos que serían esta temperatura menos esta temperatura de entrada y por lo tanto este término sería positivo. Entonces aquí le ponemos este signo negativo para saber que es un calor que se va a estar transfiriendo al fluido frío. Ajá. Este sería para, le voy a poner con rojo, este sería el fluido caliente. Entonces, y para el fluido frío, vamos a tener que en este caso Q va a ser igual a bueno, aquí va a ser positivo la masa del fluido frío, cold, por el Cp del fluido frío por la diferencia de temperaturas. Así sería la temperatura de salida, para que fuera positivo, menos la temperatura de entrada. Entonces sería Tc de salida menos Tc de entrada. Ajá. Y en este caso, ¿cómo necesitamos nosotros digamos, hacer todo esto en el área? Necesitamos obtener un área diferencial, ¿sí? Entonces, el área diferencial la vamos a obtener con una cantidad de calor diferencial que tenemos aquí, ¿sí? Entonces una cantidad de calor diferencial se va a transferir en este espacio más rosa que tenemos aquí, que sería un área diferencial. Y después le integramos y vamos a tener una expresión para toda el área completa o para todo el intercambiador. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos la siguiente expresión. Digamos, para el fluido caliente sería la diferencial. Bueno, voy a hacerlo con esto. Diferencial de Q va a ser igual a menos la masa por el Cp por la diferencial de temperatura. La diferencial de temperatura en este caso del fluido caliente.
y la diferencial de Q va a ser igual a la masa del fluido frío por el Cp del fluido frío por la diferencial de las temperaturas del fluido frío también. Ajá. Entonces tenemos estas dos diferenciales, ¿sí? Aquí lo que nos interesa es la diferencial de temperatura del fluido caliente y del fluido frío, ¿sí? Estamos haciendo análisis entonces en un elemento diferencial y después lo vamos a integrar y lo vamos a utilizar eh, para toda el área, para todo el intercambiador. Entonces, bueno, aquí despejamos delta TH, la diferencial de temperatura del fluido caliente, y va a ser igual a la diferencial en dQ sobre de, bueno, esto va a ser negativo sobre de la masa, este es un flujo másico, sobre de la masa por el Cp de las corrientes calientes. dTc va a ser igual a la diferencial de Q con respecto a, bueno, sobre el flujo de las corrientes frías por el Cp de las corrientes frías. Noten que esta es una diferencial, esta diferencial solamente va a depender del área. Sin embargo, esta diferencial también va a depender es parcial, digamos, depende de, aparte del área o sea, de la posición, va a depender también del tiempo. Entonces, bueno, esta sería una diferencial parcial y esta sería una diferencial ordinaria. Ajá. Entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a tener una diferencia de temperaturas, va a ser la temperatura del fluido caliente, porque siempre son las más altas, menos las temperaturas del fluido frío. Entonces tendríamos dTh menos dTc, y esto puede ser representado como una diferencial de la temperatura caliente de las corrientes calientes menos de las temperaturas de las corrientes frías. Y esto va a ser igual a... bueno, en este caso sería a la suma de estos, a la resta de estos dos, ¿no? Entonces serían en negativo de Q sobre de la masa por el Cp de H, y le resto la diferencial de Tc, entonces va a ser negativo también la diferencial de Q sobre de la masa de las corrientes frías por el Cp de las corrientes frías. En este caso, lo que voy a hacer es que voy a sacar este término que serían dQ y lo voy a sacar como negativo, entonces menos dQ va a ser igual a 1 sobre de la masa de las corrientes calientes por el Cp de las corrientes calientes más 1 sobre de la masa de las corrientes frías por el Cp de las corrientes frías también. Y esto va a ser igual a una diferencial de temperaturas de las corrientes calientes menos las temperaturas de las corrientes frías. Ajá. Entonces, una vez que ya tenemos eso, nosotros vamos a resolver el... bueno, no, antes. Sabemos que si nosotros podemos expresar dQ, podemos saber cuánto calor estamos obteniendo en cada una de las corrientes, podemos utilizar la analogía de la ley del enfriamiento de Newton, para representar la transferencia de calor en un intercambiador. Entonces la analogía va a ser igual a, bueno, la voy a presentar en forma diferencial porque la vamos a utilizar en forma diferencial, que va a ser que la derivada de Q va a ser igual a un coeficiente de transferencia de calor por una diferencia de temperaturas de las corrientes calientes menos las temperaturas de las corrientes frías por la derivada del área. Aquí estamos utilizando un elemento diferencial, entonces es la derivada del área. Entonces aquí lo que hacemos, vamos a sustituir dQ
en vez de este término vamos a sustituir todo este término que tenemos aquí. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: dTh menos Tc va a ser igual a menos el coeficiente de transferencia por la temperatura de las corrientes calientes menos la de las corrientes frías, la derivada del área y todo esto que tenemos aquí, que serían 1 sobre de la masa de las corrientes calientes por el Cp de las corrientes calientes más 1 sobre de la masa de las corrientes frías por el Cp de las corrientes frías. Ajá. Una vez que ya tenemos esto, entonces lo que tenemos que hacer es, tenemos una ecuación diferencial, sería una ecuación diferencial ordinaria. Entonces pasamos todos los términos que dependan de diferencia de temperaturas de un lado y todos los términos que dependan de áreas del otro. Entonces nos quedarían que la diferencial de TH menos TC con respecto a TH menos TC va a ser igual a menos el coeficiente de transferencia de calor por la derivada del área por 1 por la masa por el Cp más 1 sobre de la masa por el Cp, pero de las corrientes frías. Ajá. Entonces, como ya tenemos esto, vamos a integrar de los dos lados. Entonces, si integramos, en este caso, integraríamos desde la entrada hasta la salida. Y esto también integramos desde la entrada hasta la salida, el área a la entrada. Bueno, no, creo que me equivoqué. Este sería hasta acá. El área sería 0 a la entrada y a la salida sería área, un área determinada. Entonces aquí vemos que estas serían las áreas, digamos las temperaturas de entrada serían Tc de entrada y Th de entrada. Y las temperaturas de salida serían Th de salida y Tc de salida. Entonces integramos y ¿qué obtendríamos? Pues esto es una integral logarítmica, entonces nos quedaría logaritmo de Th de salida menos Tc de salida sobre de Th de entrada menos Tc de entrada, y esto va a ser igual a menos u por la derivada de la integral de la derivada de 0 a área. Solamente me quedaría el área y me quedaría 1 sobre de la masa por el Cp más 1 sobre de la masa de las corrientes frías por el Cp de las corrientes frías. Ajá. Entonces ya tengo todo esto integrado. Ahora, ¿qué me falta? Bueno, de estas fórmulas que tengo al principio voy a despejar, lo voy a poner en otro color. Voy a despejar el valor de 1 sobre de la masa por el Cp de las corrientes calientes. Entonces voy a despejar esta parte. Ajá, entonces me quedaría Th de salida menos Th de entrada va a ser igual a Q negativo sobre de sobre de masa de las corrientes calientes por el Cp de las corrientes calientes. Y entonces paso esto de este lado y me quedaría 1 sobre de la masa de las corrientes calientes por el Cp de las corrientes calientes va a ser igual a las temperaturas H de las corrientes de salida menos las temperaturas H de las corrientes de entrada sobre de Q. Pero todo esto va a ser negativo. Y el mismo principio aplico para las corrientes frías. Entonces me quedaría 1 sobre de H sobre de MC, la masa de las corrientes frías por el Cp de las corrientes frías va a ser igual a, bueno, esto es más arriba, va a ser igual a, en este caso sería positivo, entonces serían Tc de salida menos Tc de entrada dividido sobre de Q. Y entonces estos dos términos son los que yo tengo en esta ecuación.
los que tendría en esta y en esta ecuación. Entonces lo que voy a hacer es sustituir esos términos con estos despejes que tuve aquí. Entonces, bueno, necesito verlos para copiarlos. Entonces, por lo tanto, lo que voy a hacer es simplemente llevármelos así. Y, oh no, yo los quería completos. Entonces lo voy a poner acá. Genial. Le voy a copiar todo, a ver si se lo lleva todo. Y lo voy a hacer más chiquito. Y entonces así los voy a copiar. Entonces esto me quedaría como... Bueno, dado que estoy copiando y pegando, voy a copiar todo esto. También a veces puede ser malo porque nos llevamos incluso hasta los errores si es que hay errores. Entonces, bueno, ya me ha pasado. Entonces lo que voy a hacer es que en este caso voy a factorizar a Q. Q la dejaría abajo. Y en este caso tendría yo esto de las corrientes calientes. Entonces sería negativo por TH de salida menos TH de entrada. Ajá. Y luego aquí tengo un signo más, entonces sería más TC de salida menos TC de entrada. Ajá. Y entonces cierro los paréntesis y voy a hacer un poco de arreglo aquí. Entonces esto me quedaría igual a... Voy a pasar este signo. Entonces... esto me quedaría como positivo, entonces esto sería TH de salida menos TH de entrada. Esto negativo, y esto sería TC de salida menos TC de entrada. Ajá. Aquí lo único que hice con este signo, cambié de signo este y cambié de signo este lo puse como negativo, pero adentro del paréntesis no hice nada. Ajá, entonces seguimos y entonces lo que voy a hacer es que esto va a quedar de la siguiente manera. Yo quiero estos, como están estos términos aquí, TH de salida menos TC de salida, entonces TH de salida menos TC de salida me quedaría como un término. Entonces esos dos términos los junto. Uno tendría signo positivo y uno tendría signo negativo, como en ese término que tengo acá arriba. Entonces TH de salida menos TC de salida. Y luego dejaría yo el signo. Entonces este sería... Este lo pasaría yo para el otro lado, para este otro paréntesis con signo negativo. Entonces si este tiene signo negativo y lo quiero meter aquí, entonces tendría signo positivo. Entonces sería TC de entrada menos TC a ver, no, sería TH de entrada menos TC de entrada. Ajá. Y ya me quedaría este término. O sea, miren, lo voy a poner. Este término lo junté con este término y me dio este término de aquí. Y este término lo junté con este otro término y me dio todo este término que tengo acá. Entonces esto lo paso del otro, o sea, con signo negativo, porque aquí lo estoy restando, y lo paso como positivo. Y este se queda igual porque estaba siendo afectado por este signo negativo, entonces lo dejo igual. Entonces, si nos damos cuenta, bueno, antes de eso quiero completar la fórmula. La fórmula también lleva esto del otro lado. Oh, no. Entonces copio. No me copia. No puede ser. No puede ser, no sé por qué no copia. Copiar y creo que hay que pegarla en otro lado. Pegar. Ahí está.
Ok, entonces si se dan cuenta, TH de salida menos TC de salida, lo podemos ver aquí. TH de salida menos TC de salida, TH de salida menos TC de salida, es una delta T, es delta T2. Entonces TH de salida menos TC de salida va a ser delta T2, ¿sí? Y TH de entrada menos TC de entrada va a ser delta T1. Esto solamente en un intercambiador de calor en paralelo a contraflujo. Entonces a contraflujo tendríamos una diferencia de temperatura diferente, pero la fórmula va a ser la misma. Entonces aquí lo que voy a hacer es que necesito cambiarlo para que me quede en la misma fórmula. Y eso lo voy a hacer simplemente agregando un signo negativo aquí y agregando un signo negativo acá. Entonces eso lo único que me hace es cambiar, no afecto la ecuación, sino que simplemente me va a cambiar, digamos, voy a tener logaritmo de TH de entrada arriba menos TC de entrada sobre de TH de salida menos TC de salida. Y esto va a ser igual a U sobre del área por S sobre dQ, y aquí cambiarían los signos de estas diferencias. Entonces primero tendría con signo positivo a esto, que sería TH de entrada menos TC de entrada menos TH de salida menos TC de salida. Entonces con esto lo que tendría es que tendría yo delta T1 arriba y delta T2 abajo. Por lo regular así aparecen en la diferencia de temperaturas logarítmicas, pero vemos que ya vemos de dónde sale, pues. Entonces tendríamos logaritmo, sabemos que entonces delta T1 es igual a temperatura de entrada menos TC de entrada, y delta T2 va a ser igual a TH de salida menos TC de salida. Entonces en este caso voy a tener delta T1 sobre de delta T2, y esto va a ser igual a U sobre del área sobre dQ, y voy a tener a la diferencia de temperaturas, esta es A mayúscula, que serían delta T1 menos delta T2, y entonces si despejo Q, Q sería igual a U por el área por delta T1 menos delta T2, todo esto dividido entre el logaritmo de delta T1 sobre delta T2, ¿sí? Y entonces Q puntito, porque es un flujo de calor, va a ser igual al coeficiente de transferencia de calor por A por S por una delta T media logarítmica. Ajá. Y en este caso, que esa delta T media logarítmica, ya sabemos que dónde sale, ya sabemos que es delta T1 y delta T2. Delta T1 y delta T2 van a ser la diferencia de temperatura de los extremos, ¿sí? Del extremo en el que está entrando y del extremo que le está saliendo. Aquí tenemos delta T1 y delta T2. Entonces la diferencia de temperatura promedio, lo que me hace esto es sacar una diferencia de temperatura promedio logarítmica, ¿sí? Yo puedo decir que prácticamente me dice como si fuera constante, como lo vimos en el ejemplo anterior, pero hay que calcularla de esta manera. Entonces, bueno, la tarea sería obtener la misma fórmula, que les debe de salir la misma fórmula para un reactor para un intercambiador a contraflujo.